Bienvenidos a este nuevo capítulo de La mente tras el lienzo y el día de hoy vamos a hablar de un personaje súper importante en mi universo creativo que es Dave Rabbit. Dave Rabbit viene siendo lo que es mi alter ego y siento que gracias a él se ha podido lograr o se ha tomado el coraje de hacer todo esto. Para empezar, yo soy David y desde muy pequeño siempre tuve como ciertos gustos, ciertas preferencias por el estilo erótico, todo este tema de la homosexualidad, del homoerotismo, pero fue como muy reprimido. Y tuve una época en donde algo en mí cambió, que fue un poquito más rebelde, fue un poquito más arriesgado, y eso me permitió a mí ser una persona que le gustaba experimentar y que no medía como consecuencias del riesgo, por decirlo así. Y fue una etapa que me ayudó mucho en el tema social, a relacionarme con la gente, a tener una personalidad, a ser una persona muy abierta, decir lo que pensaba. Y me gustaba porque era una persona demasiado segura. Pero cuando llegué a Medellín hubo un cambio, hubo como un intento de encajar en una sociedad que básicamente te exigía moderación. Estábamos en un ambiente profesional, o estaba en un ambiente profesional, el cual me decía que mi acento estaba mal, que mi conducta de actuar estaba mal, que debía comportarme de cierta manera para poder ser aceptado. Y esa norma siento que acabó un poquito con esa seguridad de ese pequeño, porque yo entré a la universidad a los 15 años y era como una mente demasiado maleable. Entonces siento que me aconductaron y todo este proceso lo que hizo fue generarme como ciertas inseguridades. Primero que estaba en una carrera que no sabía si quería ejercer o no. Entonces era un tema muy complejo. Yo al terminar mi carrera pues veo la necesidad de trabajar y comienzo a trabajar bajo este mismo sistema. Solamente sentía que esa personalidad o esa energía venía a mí cuando yo subía a un escenario a bailar. Yo sentía que se apoderaba de mí, daba un poquito de seguridad, pero resulta que en el baile también fue apagándose, de cierta manera se fue ocultando. Ahí es donde entro a terapia y me doy cuenta de que tenía un alter ego. Y ese alter ego tiene su nombre, tiene su historia, tiene su conceptualización. Y en terapia lo que hice fue explorarlo, expandirlo y traerlo a la realidad. Mi alter ego se llama Dave Rabbit y básicamente es un ser omnipotente, es un dios por decirlo así, que juega mucho entre el deseo, lo erótico, lo pícaro, lo deseable, lo profano y lo sagrado al mismo tiempo. Entonces, la historia de este personaje inicia como si fuera el hermanito menor de Jessica Rabbit, ¿cierto? El apellido, pues el nombre, a mí me dicen Rabbit en mi familia. Entonces era como un vínculo que yo tenía acerca del conejo y pues además de eso hay una vinculación más profunda con el conejo desde el tema espiritual, desde el tema conceptual y yo dije como que, ve, tiene mucha relación el conejo, yo, mi personalidad. Entonces fui como creándole la narrativa. Yo decía que era el hermanito menor de Jessica Rabbit y con el tiempo fue evolucionando. Vi que no era como el hermanito, sino como algo más grande, ¿cierto? Pero tenía como unas conductas de ciertos personajes villanos, por ejemplo, Douman, no recuerdo, Daki y su hermano, y me di cuenta, o preguntándole a la IA, qué pasaba con estos personajes o por qué me gustan estos personajes. Hablaba mucho, por ejemplo, del tema de los vacíos emocionales. Entonces, en estos vacíos emocionales uno entiende que conecta con ciertos personajes por su historia. Y no era solamente los únicos personajes que me pasaban. Por ejemplo, con la diosa de la discordia, Eris, sentía una conexión muy profunda y yo decía, wow, me veo reflejado en eso. O si nos vamos a otro tipo de series, siempre me identificaba con con los villanos y sentía que yo era como un villano, pero en realidad no, porque yo veía como el lado positivo de los villanos, como que los villanos eran así porque no estaban de acuerdo con algo, querían hacer un cambio, ¿sí? Y la gente los tildaba por salirse de esa hegemonía, los trataba como villanos. Por ejemplo, lo que pasaba con las brujas en épocas anteriores, que mujeres diferentes que se salían del estereotipo de la mujer convencional eran tildadas de bruja. Entonces, básicamente, siento que eso es lo que pasa con los villanos. Y me identificaba mucho con ellos porque eran como excluidos, no eran comprendidos, ellos querían hacer un cambio, pero muy pocamente los dejaban. Entonces, a partir de ahí,
vengo y digo, no, Dave Rabbit no es el hermano menor de nadie. Dave Rabbit es algo más grande. Dave Rabbit es un dios, ¿sí? Es un dios que viene, un dios o un semidios que baja de las alturas o de su trono y es condenado, vamos a decirlo así, a ser el entretenimiento del mundo o el entretenimiento de las personas, porque es un dios que conoce de arte, conoce de placer, es, vamos a decirlo que es como Eros, ¿cierto? Eros, pero tiene una connotación un poco más problemática, conflictiva, porque Dave Rabbit tiene dos versiones, una que es luz y la otra que es oscuridad, ¿cierto? En una se presenta sin la máscara, es un poco más cercano, es más delicado, un poco más femenino. Bueno, las dos versiones son como andróginas, por decirlo así, pero en esta versión de luz, cuando se presenta con este rostro, este cabello, es un poquito más cercano, es un poquito más querido, es un poquito más humano, es más adorado, por decirlo así, o sea, como que disfruta de la adoración de las personas y es recíproco, como que es mucha gratitud, mucha lucidez, es mucha tranquilidad. Y está la versión dark, que viene siendo el conejo en sí, o sea, es la transformación del placer. Una es como la tranquilidad, la espiritualidad, y el otro en sí es el placer, el deseo, lo profano, pero también tiene como ese sentido de cercanía, pero es una cercanía un poquito más rebelde, es como más de barrio, diría yo, pero un barrio, no es de barrio, conflictuado, pero viene siendo como, es un bacán, pero también tiene mucha energía oscura. ¿Cómo así que energía oscura? Al ser un personaje que fue bajado de su trono, él tiene como un resentimiento con la sociedad, pero él ve en la sociedad que es muy infeliz porque se cohíbe de los placeres, se cohíbe de, de la experimentación, del riesgo. Él es muy arriesgado, es muy inspirado por esta pulsión de muerte. Él dice como que si no me estoy muriendo, no siento adrenalina, no me gusta. Y la gente como que se queda en su zona de confort y a él le molesta eso. Entonces él es muy seductor, utiliza toda su energía, por decirlo así, sexual o energía sensual, podemos decirlo, para seducir a las personas a estos placeres. Entonces él es un poco más histriónico, diría yo. También es un poco más, o sea, él no habla mucho. En esta versión él no habla mucho, él todo lo dice con la mirada, con los gestos. Él es muy delicado, muy preciso con los movimientos, los acercamientos que hace. Entonces es muy calculador, muy analítico. Es de observar, de mirar, de hacer un gesto y ya la persona se siente como o intimidada o quiere estar al lado de él, ¿sí? Pero siempre es como que quiero estar al lado de él, pero no a la altura de él, sino sabe cuál es su lugar, va a estar abajo de él. Entonces, ese personaje sale demasiado cuando yo estoy en show, cuando estoy en discotecas, cuando estoy en escenarios, porque básicamente es eso, es un dios de admiración, un dios que es muy orgulloso, muy egocéntrico, pero en ese egocentrismo a él le gusta algo y es ser juegos de roles, dominación y sumisión. Entonces, él, por lo general, siempre va a ser una persona dominante. ¿Sí? Como que su presencia es muy dominante, apenas se acerca y te dice algo, o ni siquiera te dice nada, con mirarte te genera intriga, te genera misterio, tú te sientes demasiado pequeño. Eso es lo que transmite. Y cuando ya él se siente en confianza y le gustas, o por ejemplo, tiene interés en ti, eres como el elegido, él te elige. Y básicamente ahí sí te muestra esa versión vulnerable, o mejor dicho, sumisa de este personaje, pero es una sumisión adictiva. Entonces tú comienzas a hablar de él, pues este es un personaje que sabe mucho de lo que es arte, cultura, filosofía. Si has visto las geishas, tiene un poquito de eso, que es una persona artística. Él básicamente es arte andante. Dave Rabbit es muy nocturno en esa parte, pues obviamente su etapa dark, su estilo es un poco más, sí, más rock, no más rockerito, sino un poco más siniestro, más de la fiesta, más de todo esto, pero todo con un fin y es entretener a la gente para activar sus deseos y cuando tiene esos deseos absorber esa energía. Sí, como que drena toda esa energía, todo ese deseo que quiere la gente ya al tenerlo activo,
Él básicamente lo que hace es agarrarlo, esa energía, y llenarse de esa energía, ¿sí? De energía del deseo, una energía que a él lo hace sentir superior. Ya cuando volvemos a la etapa del Dave Light, por decirlo así, él drena esa energía y la convierte en arte, mucho arte. Entonces es una persona más tranquila, más filosófica, más de conversar. Entonces tú conversas con él y sientes que te está llevando como al cielo, como a las nubes, pero en esa conversación que tiene contigo, él está penetrando, follando tu mente, ¿cierto? Él lo que te está haciendo es embalsamar, jugar con esa mente y decirle, ven conmigo, aquí te tengo, y en el momento que tú menos piensas, te apaga. Así de sencillo. Esa es una personalidad o una herramienta que él utiliza para sobrevivir en este mundo de mortales. Porque cree este personaje, pues la verdad es que como te venía contando, siento que entré mucho en la profundización del personaje. Como te contaba, este personaje nace a partir de mis inseguridades, ¿cierto? Estas inseguridades que básicamente yo no tenía cuando niño o en esa época de rebeldía. Y en el proceso de la terapia, este personaje es el que toma rienda porque yo siento que mucho mi niño interior estaba como saltando y diciendo quiero hacer esto, quiero hacer esto. Y Dave Ravi viene y le dice, ¿sabes qué, niño? No es tu momento. Ya hiciste mucho, ya desestabilizaste mucho a esta persona. Es el momento de que yo tome el control. Y básicamente él es el dador del riesgo, es el que ha creado todo ese universo de lo hermosamente incómodo, es el que ha retomado la pintura, porque en ese tiempo yo pintaba cuando era joven, todavía soy joven y bello, pero en ese momento era él el que tenía el control, él es la persona que hace el arte, él es el arte andante, literal, o sea, tú ves el cuerpo de Dave Rabbit y es totalmente una escultura clásica que se enfoca mucho en la estética corporal, no en la moda o algo por el estilo, pero sí mucho en la estética corporal. Su personalidad es andrógina, juega con las dos energías, tanto masculina como femenina, confunde demasiado y al confundir él logra conseguir muchas cosas. Podemos decir que viene siendo como un Loki, por decirlo así, pero es un Loki muy, muy astuto, muy seductor, muy, al ser un poco andrógino, viene y desarrolla una personalidad que es enigmática, envolvedora, no sé si esa palabra exista, pero bueno. Entonces, así es como construí el alter ego. Y este personaje es el que, como ya he dicho en varias ocasiones, el que hace este arte, el que hace este espacio, es el que ha tomado estos riesgos. Y nada, yo simplemente soy como el manager, soy como su manager y Dave Rabbit, además del entretenimiento, tiene como algunos conceptos que él experimenta y explora desde la corporalidad. Es una persona que baila, hace aéreos, que es algo que también da como esa sensación de un dios que viene del cielo. También tiene la capacidad de bailar, sabe de cultura, sabe de textiles, sabe de muchas cosas y se complementa con su lado light para el tema de la conversación, de la seducción, de todo esto de ser una persona demasiado agradable. Siento que la figura del alter ego es necesario para nosotros como artistas porque funciona como un limitante entre la persona y el artista. Entonces cuando Dave entra a tomar acción, estamos en modo trabajo todo el tiempo. Cuando yo entro simplemente es como la parte estratégica y la parte de aterrizar las ideas que Dave o el desastre que dejó Dave, organizarlo para que pueda producir. Y cuéntame si también tienes tu alter ego. Como se recuerdo que somos la hora y el proceso y este canal está dirigido a contaros todo lo que viene siendo este universo creativo, cuáles son los mediadores, cuál es la relación entre Dre Rabbit y Rabbit Clips, que viene siendo la parte de la marca artística. Y yo, su servidor, soy Dave, que te voy a recordar suscribirte y apoyar este canal. Nos vemos.